3 de enero del año 2023. Hoy nos reunimos nuevamente aquí en torno a la mesa de la palabra. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Henos aquí nuevamente disponibles para realizar esta lectura orante de la palabra de hoy. Y vamos a disponernos y vamos a pedir ese Espíritu Santo que es el que obra en cada uno de nosotros y es el que nos abre al entendimiento y a la escucha de esta palabra. Vamos a orar juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que apreciemos rectamente todas las cosas según el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su consolación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, y ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Y leemos: En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desariar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos ahora al primer paso de la Lección Divina, que es identificar lo que dice el texto. Revisemos un poco la escena, los personajes, y podemos observar que en este texto
El personaje principal es otro, se trata de Juan el Bautista, y el otro personaje es Herodes. Y se da toda la trama gira en torno a esos dos personajes, pero veamos qué sucede. Los estudiosos de la Biblia nos indican que este es el único pasaje del Evangelio de Marcos cuyo protagonista directo no es Jesús. Y en realidad, tanto por la colocación como el contenido, el relato del martirio de Juan, que es un hombre recto y santo, no tiene otra finalidad que ser la prefiguración puntual de la suerte que tendrá Jesús, a quien los Hechos de los Apóstoles refieren los mismos atributos. Podemos revisar Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículos 14 y inclusive el capítulo 7, versículo 52. Ahí podemos encontrar esos detalles. Tanto el Bautista como el Mesías mueren por voluntad de poderosos, perplejos e indecisos. Aún más, puede decirse que Herodes, infiel a Dios, por haber tomado como esposa contra la ley a la mujer de su hermano, es un rey adúltero. Y esto sería la personificación del pecado de todo el pueblo que ha traicionado a su Señor y esposo para ir detrás de los ídolos. Así pues, Juan muere como Jesús, el justo por los injustos, pero esta será asimismo la suerte a la que están llamados los discípulos a quienes el Maestro envía a predicar la conversión. La oportunidad se presentó. Paradójica coincidencia la de una extraña fiesta para una vida, que en realidad es muerte, y de una muerte que es un himno a la vida verdadera, una vida que va más allá de la dimensión temporal, porque es capaz de sacrificarse a sí misma por amor a la verdad. Y si vemos también el desenlace del banquete, resulta grotesco, dado que acaba ofreciendo a los invitados, campeones en riqueza, orgullo, poder, lujuria y otras cosas así, una macabra bandeja con una cabeza cortada, bajo la responsabilidad de una atractiva muchacha. Imaginémonos ese escenario, imaginémonos en esa fiesta y terminar con ese broche de oro de ese ofrecimiento de esa cabeza. ¡Qué grotesco! Esto hace pensar en muchas de nuestras pasiones que no parece imposible dejar de satisfacer. Los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura, dice al final la lectura. Lo mismo ocurrirá con Jesús, sepultado como semilla en la tierra, de la que, no obstante, resucitará para convertirse en pan fragante ofrecido en la mesa de sus discípulos, pan para una vida que no muere. Y ahora entremos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? Podemos preguntarnos, cada uno puede contestarse en individual. Yo les voy a compartir más o menos lo que puedo entender de esta lectura. Y obviamente es una lectura grotesca, una lectura terrorífica, en donde vemos el comportamiento de un hombre que no tiene escrúpulos, no tiene temor de Dios. Y por el otro lado, un testigo fiel de Jesús, en el caso de Juan el Bautista. Y a él le valdría que le colocáramos esa frase que dice: el Señor es mi ayuda, no tengo miedo.
¿Qué podrá hacerme el hombre? Lo extraemos de Hebreos capítulo 13, versículo 6. Esta afirmación parece ampliamente desmentida por el Evangelio de hoy, en la que Marcos pone como centro de atención a Juan el Bautista y su cruel martirio. Si hay quien, por un capricho simple y trivial, con cualquier motivo fútil, hace callar con la violencia la voz que invita a la conversión o que anuncia el reino, ese alguien debe ser un hombre muy despiadado. En este caso se llama Herodes, pero podríamos preguntarnos, ¿cuántos Herodes conocemos? ¿Cuántos Herodes hay a mi alrededor o tal vez dentro de mí? Vemos que la imagen del discípulo que está llamado a seguir a Jesús, a predicar a los hermanos en medio de la pobreza, está personificado en este texto por Juan el Bautista, no por ser el discípulo amado de Jesús está exonerado de la prueba, sino al contrario. Vemos que todo el relato de Marcos nos presenta a Jesús trabajando para hacer comprender a los suyos el destino del Maestro, que sube a Jerusalén para padecer la pasión. Sin embargo, Jesús nos invita también a no tener miedo de los que pueden hacernos daño al cuerpo. Hay algo peor que eso, vivir sin saber por qué y para quién se vive. Todo hombre es mortal, pero tiene como destino la vida eterna. Lo importante es entrar conscientemente en esa vida que es Jesús mismo. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Constituye una gracia para quien es discípulo ser asimilado al Maestro hasta la entrega total de sí mismo en el martirio. Y esta es una situación que vive todavía hoy la Iglesia en muchos de sus miembros. Cada uno de nosotros está llamado a morir a sí mismo, al hombre viejo, al egoísmo, al orgullo, que nos impide vivir como el Bautista, afirmando: es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Y puesto que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, cuanto más nos perdemos en Él, que es el amor, tanto más saborearemos la vida eterna. Entonces, en conclusión, ser consecuentes hasta la muerte es tarea de un seguimiento radical y definitivo. Quien confirma la fe con el martirio alcanza indiscutiblemente una cumbre de testimonio impresionante. La cobardía de la Iglesia se manifiesta en el silencio ante la injusticia y la mentira, bien sea en la política y en las situaciones del pecado del mundo. Y allí podemos vernos reflejados tú y yo en ese silencio ante la injusticia. Y podemos preguntarnos, para cerrar esta meditación: ¿acepto el papel de ser voz de Dios? ¿Decido ser testigo de Dios en este mundo real donde vivo? ¿Me domina la cobardía en las manifestaciones de fe? ¿Hago silencio o por el contrario soy valiente? Y ahora, entrando a responder a esta meditación, que es muy profunda y es digna de que la vayamos revisando en el transcurso de toda esta jornada,
Ahora nos toca responderle al Señor con una oración. Te invito a que te unas a mí en este momento y posteriormente hagas la tuya. Y nos sinceremos de corazón, cara a cara, a nuestro Dios. Él sabe cómo somos, Él nos conoce. Te invito a que cierres tus ojos, si es de tu gusto, y te unas de corazón a la oración que voy a hacer. Señor Jesús, Salvador nuestro, nosotros queremos vivir contigo y en ti, dedicados por completo al designio de salvación que el Padre concibió para llevar a todos los hombres a la verdadera libertad de los hijos de Dios. No ya esclavos del pecado, sino capaces de amar. Por eso, no deseamos anteponer nada a ti, que no prevalezca ya en nuestro modo de pensar y de obrar el hombre viejo de carne, que se deja dominar por las pasiones. Solo tú eres nuestra vida, tú nuestra santificación y nuestra inexpresable alegría. Y cuando nos consideres dignos de sufrir algo por la fe, haz que siguiendo el ejemplo de los santos, no nos echemos atrás vilmente, sino que seamos capaces de renunciar a todo, que seamos capaces de padecer y ofrecer todo con tal de no traicionarte, Señor, con tal de no vivir como si nunca te hubiéramos conocido y como si nunca hubiéramos experimentado lo fuerte que es tu amor por nosotros. Señor, danos el espíritu de Juan el Bautista para ser voz de tu verdad y de tu justicia. Haznos fuerte hasta la muerte. Amén. Bien, y hemos llegado así al final de esta lección divina, con esta tremenda lectura del día de hoy que nos trae una enseñanza que tal vez nos cachetea a muchos y nos hace reflexionar y nos hace ver cómo estoy actuando como cristiano, cómo me estoy comportando, estoy siendo agente de justicia. Bueno, es algo que yo personalmente, esta servidora, se tiene que revisar, ¿verdad? Porque no puedo llamarme cristiano si no doy testimonio de ese caminar. Entonces a eso me invita esta palabra, a hacer ese propósito de revisar mi forma de actuar como cristiana, como discípula del Señor. No solamente decir que amo al Señor de palabras, sino con obras. Bien, y hemos llegado al final. Les ha acompañado en esta lección divina esta servidora y amiga Stefania Balota. Para los que primera vez están con nosotros, les invito a que busquen abajo en la descripción el link para entrar al curso de lección divina. Aquí en el canal tenemos el curso completo gratuito para que empieces a practicar diariamente esta forma de oración que es maravillosa, que llega a transformar realmente nuestra vida. Gracias por haberme acompañado y te dejo en la paz de nuestro Señor Jesús. Me despido hasta la próxima, si así Dios lo quiere.